Nos encontramos una vez más con cada uno de ustedes y desde este lugar, desde este humilde estudio de grabación, les extendemos una cordial bienvenida, una sincera bienvenida a este estudio de la Palabra de Dios. El título de la lección de esta semana fue anunciado la semana pasada y se titula El Espiritismo desenmascarado. Bienvenidos y vamos a disponernos a estudiar, a aprender y a vivir lo que la palabra de Dios nos indique. Del maestro para los maestros. Quiero extenderle un saludo especial a los nuevos suscriptores que han confiado en la seriedad, en la prudencia y en el respeto de este canal. Bienvenidos. Ustedes son como los otros amigos y hermanos que ya se han suscrito, razón de ser de este canal. Si es la primera vez que tú estás viendo este canal, a ti también va esta invitación, suscríbete, eres bienvenido, y si te gusta el contenido, si te gusta el formato de esta presentación de la lección, compártelo con otras personas. Adicional, quiero recordarles que tengo otro canal con una característica distinta, es el canal JMTV. También acércate a este canal, suscríbete, porque vendrán cosas interesantes. Estamos desarrollando unas temáticas que espero sean de su agrado cuando este canal ya esté realmente en disposición de ser compartido con cada uno de ustedes como yo personalmente deseo que lo sea. Vamos a orar para comenzar este estudio de la lección. Amante Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en compañía de nuestros hermanos. La razón de ser de este estudio eres tú. Tú eres quien debes ilustrar nuestra mente. Gracias porque no nos has dejado en tinieblas frente a circunstancias tan complejas como es el que este tema nos va a presentar. Ilumina nuestra mente, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria de la lección de esta semana lo encontramos en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17. Textualmente dice: El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo ha sido muy fundamental, ha traído mucha esperanza, mucha alegría a todos los cristianos que han visto fallecer a un ser querido pero que murió en los brazos del Señor. No obstante, en la actualidad son miles de millones de seres humanos que creen que después que una persona se muere, de alguna forma sigue existiendo de manera consciente e incorpórea, es decir, no tiene cuerpo, pero está consciente. ¿De dónde surgió esta enseñanza? ¿Por qué al hombre esta creencia del espiritismo le resulta tan fascinante? Pienso que para poder entender la génesis de esto, es menester ir al libro de Génesis. Acompáñeme a buscar en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. Miren lo que la palabra del Señor hace miles de años nos ha dicho respecto al origen del espiritismo. Dios acaba de crear al hombre. Adán no existía. El cuerpo de Adán no existía. El espíritu de Adán no existía. La conciencia de Adán no existía. Existía el deseo de Dios de traer a la existencia a una nueva especie. Eso sí existía, el deseo de Dios. Y con base en ese deseo es que encontramos en Génesis el capítulo 1 y el versículo 26 que dice de la siguiente forma: Entonces dijo Dios. Ese entonces es un derivado, es una consecuencia del acto creativo que Dios ha venido efectuando 6 días previos. Cuando llega el sexto día, Dios dice. ¿A quién le dice Dios?
La evidencia textual nos sugiere que no podía estar hablando con ningún ser creado, porque ¿qué arte y parte puede tener un ser creado al lado del Creador? Nada. ¿Qué consejo le va a pedir Dios, el omnipotente, el eterno, el sabio? ¿Qué consejo, qué opinión, qué concepto le puede pedir el todopoderoso Dios a una criatura a quien también creó? Nada. Entonces, esta alocución que dice, entonces dijo Dios, hagamos, es una referencia a un diálogo sostenido entre seres igualitarios en naturaleza. Es decir, estamos hablando de que Dios está dialogando con alguien que también posee como Él naturaleza divina y tiene el poder creador. Y no es otro que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Cuando Adán es traído a la existencia, amables oyentes, no es difícil entender esto. Adán, dije previamente, no existía. Adán solo existía en el deseo de Dios. Y cuando Dios trae a la existencia al hombre, lo trae de la siguiente forma. Elabora de la tierra un material preexistente. Y con ese material elabora el cuerpo. Con ese polvo de la tierra, Dios elabora un cuerpo. Cuando ese cuerpo ya está listo, ya tiene huesos, tendones, músculos, nervios, tiene piel. Ahora le falta lo más importante, es la vida. Y el único ser en todo el universo que tiene vida propia, no derivada, no prestada, es Dios. Y entonces, en un acto de amor, Dios insufla en ese ser, en ese externo, en ese cuerpo que acaba de crear, insufla su propia vida. Y cuando Él insufla su vida en ese cuerpo que estaba habilitado, tenía todas las conexiones para poder reaccionar a ese choque, llamémoslo eléctrico, que Dios le suministra en esa transfusión de la vida, el hombre llega a ser un ser viviente. No tenía una existencia anterior. Y si él va a morir, no va a tener otra existencia posterior. Es tan simple esto. Pero cuando la serpiente en el capítulo 3 se le acerca a la mujer, le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer entró en un diálogo. Y entonces la mujer le dice, Dios nos ha prohibido que toquemos el árbol y el fruto, porque si no vamos a morir. Y le dice la serpiente, entonces, capítulo 3 de Génesis, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es sorprendente cómo miles de millones de seres humanos le han creído a una serpiente, que es el primer medium espiritista de la historia. La serpiente fue un medium que Satanás utilizó para llegar a Eva. Dios no hizo ningún animal hablante. El único ser hablante era el hombre, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de las características que Dios tiene está el habla. Por eso en todo el capítulo 1 de Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, porque ahí está contemplado el don del habla que le es inherente y es propio de Dios. En ese orden de ideas, entonces, el hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, Dios le otorga la capacidad del habla, pero la capacidad del habla, Dios no se la otorgó a ningún ser inferior al ser humano. Y la evidencia salta a la vista que yo no conozco ningún animal y no creo que haya mortal alguno que conozca un animal que piense y que hable. El loro repite, pero no procesa. Por lo tanto, la serpiente fue el primer medium espiritista que Satanás utilizó para engañar al hombre. Y desde esos lejanos tiempos, la voz de la serpiente, no moriréis, ha encontrado eco, ha encontrado asiento en miles de millones de seres humanos que se han creído el cuento de que el hombre, cuando se muere, de alguna forma o de otra, sigue viviendo, consciente e incorpóreo. Durante esta semana vamos a analizar ¿por qué es tan peligroso el espiritismo?
Y eres tú, amigo oyente, quien tienes que tomar decisiones sobre el particular. Eres tú, si no crees lo que dice Dios, el que vas a tener serios problemas. Porque Dios le dijo al hombre, iba a decir a la serpiente, y la serpiente lo sabía. Dios le dijo al hombre y le dijo a la mujer, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y yo te pregunto ahora, echa tú una mirada retrospectiva en el tiempo y te vas a dar cuenta que esa antigua sentencia de Dios se ha cumplido. Han muerto los grandes ateos. Voltaire dijo, Dios no existe. Y miles de hombres han dicho que Dios no existe y se murieron. Se cumple la vieja sentencia de Dios, morirás. Menciónenme a un solo hombre, exceptuando a Enoc, exceptuando a Moisés, a Elías, y a quienes Cristo resucitó en su resurrección y que ascendieron con él a los cielos. Menciónenme otro hombre que no haya muerto. Ninguno. Lo curioso del asunto es que quienes hablamos acerca de los muertos somos los vivos, porque la Biblia es enfática al decir los muertos nada saben. No ha habido el primer muerto que haya venido de la existencia después de un mes de muerto, que su cuerpo se haya descompuesto y que haya vuelto a la vida y nos haya dicho lo que vivió en el más allá. No deja de ser sorprendente que el milagro más portentoso que Jesús desarrolló y fue, o que Jesús efectuó y fue la resurrección de Lázaro, después que Lázaro, que estuvo 3 días muerto, 4 días muerto realmente, y él vuelve a la existencia, Lázaro nunca le habló a nadie qué fue lo que me pasó. Para él eso era un sueño. Entonces vamos a preparar nuestra mente para poder entender este tema tan importante en este tiempo. Me he extendido en este primer día del estudio de la lección, que es el sábado, porque me interesa establecer unas bases sobre las cuales podamos estructurar el pensamiento que hemos de desarrollar a partir de estos momentos. Para hoy domingo 2 de junio, el título de la lección es Las consecuencias mortales del espiritismo. Una de las enseñanzas que el hombre aprendió muy rápido fue la creencia satánica de que el hombre cuando se muere, no se muere. Satanás dejó a Dios como un mentiroso y lo lamentable de este hecho no es que él lo haya hecho mentiroso, sino que sus seguidores, los seguidores de Dios, le han creído a Satanás y no le han creído a Dios. Dios dijo enfáticamente a Adán y se lo dijo a Eva, el día que ustedes coman de ese árbol y me desobedezcan, las consecuencias naturales de la transgresión de mi santa ley es la muerte de ustedes. Ahora bien, Adán no murió, efectivamente, físicamente no murió, pero sí murió un cordero, símbolo adecuado de nuestro Señor Jesucristo, quien fue inmolado desde antes de la creación de Adán. Por eso el cordero murió inmediatamente, porque el plan de la salvación se activó. Pero eso no significa de que el cordero cuando murió quedó vivo de alguna manera. El corderito murió y muerto quedó. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la forma de vida, ojo, forma de vida, no intelecto, sino forma de vida de un animal con la de un hombre? En el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dice lo siguiente. Acompáñenme a buscar en el capítulo 3 de Eclesiastés. Dice de la siguiente manera, leo el versículo 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu, no alma, de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Responde. Salomón nos está diciendo a nosotros, los animales respiran igual que nosotros. Cuando dice una misma respiración, no es que tengamos la misma respiración en el sentido de que si se murió aquel y dejó de respirar, yo dejo de respirar. No. Lo que está queriendo decir es que los animales que son como nosotros, mamíferos,
que respiran, cuando ellos mueren, mueren. Usted ha visto morir a un perro. Usted habrá visto morir a un ave, a un pajarito, animales que respiran. ¿Dónde quedan viviendo ellos? ¿Quién les dio la chispa de vida a ellos? Dios. ¿Por qué nosotros no discutimos la existencia eterna de estos animalitos? No, a Satanás no le interesaba. Le interesaba enseñarle al hombre que él seguiría viviendo lejos de Dios. En medio de su pecado, él podía morir y podía continuar viviendo. Es triste y es lamentable que los cristianos, casi todos los cristianos, tanto católicos como protestantes, creen que el hombre, cuando se muere, si murió en Cristo Jesús, su espíritu se va alegre a las mansiones celestiales, de una manera consciente, pero incorpórea. Eso lo creen los católicos. ¿Y qué me dicen los protestantes? Lo mismo. Parten a la gloria de Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién dijo que un hombre cuando se muere sigue viviendo? Entonces, la creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, si fueron buenos, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo como la observancia del domingo y está tan firmemente arraigada que es muy difícil que la gente la abandone. Basta con mirar, digamos, en el Facebook y en otras redes, cuando se da la noticia lamentable del sensible fallecimiento de un ser querido, de algún amigo, dicen, ya descansa, está en la gloria del Señor, ya está reposando en los brazos del Señor, ya dejó, ya lo encontramos allá en el cielo. Cuando se mueren cantantes, dicen, hay coro en el cielo, se murió otro cantante, ahora tienen una armonía en el cielo, ahí sí tienen para cantar. Esa es una enseñanza tan fuertemente anclada que es muy difícil que las personas lo entiendan. Pero esta falsa enseñanza, queridos, los deja sin protección alguna contra los engaños que Satanás puede presentarle. Por eso, vamos a continuar estudiando este tema. Vamos a seguir analizando. Eres tú quien corres peligro si crees que tu señora madre, que se murió, ella sigue acompañándote y vigilándote desde el cielo. Que te sigue vigilando desde el cielo. Eres tú quien corres un serio peligro, porque un espíritu se le puede aparecer a usted en la forma de su mamá y le dirá palabras tan tiernas que solamente tú y tu madre conocían. Y te dirá cosas de que está tranquila, que no se preocupen, que él está gozando de una bendición, que él está muy satisfecho, está gozoso en la presencia del Señor. Y como tú crees que el muerto sigue viviendo de alguna forma, pregúntate, ¿con qué te defiendes? Pero si yo creo a Dios que me dice, los muertos nada saben, cuando esta aparición se me aparezca, yo pueda decir, espérate un momentito, tú no eres mi madre, porque mi madre descansa, está dormida, tú eres un espíritu maligno. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos claro esto, porque en los tiempos finales y en los tiempos que estamos viviendo, el espiritismo se disparará de una manera impresionante. Para hoy lunes 3 de junio, el título de la lección es La muerte en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a leer una serie de pasajes como el Salmo 6, versículo 5. Dice así, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Te formulo una pregunta. Dime a quién has oído tú alabar a Dios cuando ha muerto. Dime tú. Amigo que crees en la inmortalidad del alma, dime tú. ¿Has oído a un muerto alabar el nombre de Dios? No, porque la palabra de Dios es clara. Los muertos nada saben. Busquemos otro. Primero de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 10. ¿Qué nos dirá? Dice de la siguiente forma. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Significa que David se durmió? No,
simplemente que se murió, porque es que en la Biblia y en el Antiguo Testamento de manera particular, la muerte era considerada como un sueño. Veamos en el mismo libro de Reyes, pero esta vez vamos a leer el capítulo 11 y leamos el versículo 43. Y voy a leer 2 versículos antes. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Noten otra vez, y aprovecho para decir, noten los días, años, el principio día por año. Cierro el paréntesis. Y durmió Salomón con sus padres. Durmió Salomón. ¿Es que acaso se durmió? No, se murió. Ahora vayamos a 14:20, aquí mismo, en Primero de Reyes, 14:20. Esto no tiene nada que ver con poesía. 14:20 dice de la siguiente forma: el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. ¿Es que acaso Jeroboam se fue a dormir con sus papás? No, es una forma del Antiguo Testamento de decir, y se murió. El Antiguo Testamento no enseña nunca la inmortalidad del alma. Jamás la enseña. Tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelen derechito hacia el cielo por la eternidad. Tampoco enseña que después de la muerte los infieles se vayan derechito al infierno, donde arderán por la eternidad. La Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia se enseña es que la muerte es un sueño. Por eso es tan elemental entender el principio que la Biblia enseña, porque todos los seres humanos dormimos, todos. No existe un solo ser humano que no duerma por lo menos una vez en su vida. Los bebés duermen profundamente, pero a ellos no le podemos preguntar nada porque no saben hablar. Pero tú, cuando has dormido profundamente, que vienes de un día cansado, agotador, y te caes en la cama, que no te caes, no te duermes, sino que te desmayas, tú caes profundamente y enseguida comenzamos a roncar. Los que roncan. Y a hacer... Yo te pregunto, si a ti te graban cuando estás haciendo esas burbujitas y tú te ves, ¿tú tendrías conciencia de que eras consciente de que estabas durmiendo? No eres consciente, porque la Biblia te lo está diciendo. La muerte es como un sueño. Entonces, en esta tierra existen 3 conceptos básicos de la comprensión del estado de la muerte. El primero es la resurrección. Ese es el que enseña la Biblia. El segundo es la reencarnación. La Biblia no enseña esto. Y el tercero es la disolución. Esta es la enseñanza que tienen tanto católicos como protestantes. Que cuando el hombre se muere, el cuerpo se disuelve. La materia se va para el polvo y se la comen los gusanos. El alma queda por allí en no sé qué y el espíritu va a Dios. ¿Quién dijo que eso es así? Cuando Dios creó a Adán, lo creó con 2 características. Primero, el cuerpo. Es un cuerpo físico, Dios lo creó. Ese cuerpo tenía todos los elementos para reaccionar a la vida que Dios le daría. Y cuando Dios insufla su vida en ese cuerpo que estaba preparado adecuadamente y perfectamente elaborado, reaccionó. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Vale? Eso es lo que la Biblia habla. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos aquí? 2, no más. Cuerpo, el que Dios hizo, y espíritu, que Dios le insufló. Como consecuencia, Adán llegó a ser un ser viviente, pero como la palabra nefesh es traducido ser viviente y es traducido como alma, entonces los griegos, empujados por Satanás, le hicieron creer a los primeros cristianos que el ser humano tenía 3 elementos en su cuerpo, a saber, el cuerpo físico, el espíritu que Dios le dio y el alma que se formó. No, señor, no se forma ningún alma. La unión del cuerpo con la chispa de vida forma un ser viviente que se llama alma. Pero no porque el alma sea distinto a el ser que está conformado por estos 2 elementos. De allí que vuelvo a decirte, oh amigo, a veces vibro de emoción en esto porque es que me preocupa mucho que muchas personas crean semejante mentira. La muerte es al sueño
lo que la resurrección es al despertar. Cuando una persona se muere, entra en un sueño. Cuando usted se duerme, es como si usted se hubiese muerto. Y cuando usted se despierta en la mañana, producto de la misericordia de Dios de extenderte la vida, es como si tú resucitaras. Dime tú, una persona sana, una persona normal, cuando se duerme profundamente, ya hice todo un show acá, cuando resucita, ¿se acuerda de que estuvo dormido? No. Cuando usted está profundamente dormido, ¿usted se acuerda de que tiene su esposa, que tiene su hijo, que tiene sus hijas? Usted no se acuerda de nada, ni siquiera te acuerdas de que tú existes. Créale a Dios, créale a Dios. La muerte es como un sueño, pero Jesús nos despertará de ese sueño si hemos muerto en su nombre. Para hoy martes 4 de junio, el título de la lección es La muerte en el Nuevo Testamento. Al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el concepto de la muerte es presentado como un sueño. Vamos a leer 3 pasajes de los muchos que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento que hacen alusión a la muerte comparándola con un sueño. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, a partir del versículo 11 leemos lo siguiente. El contexto es este. Marta, María y Lázaro eran 3 hermanos. Lázaro se enfermó. Le enviaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Jesús recibió la noticia, pero se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego dice, vamos a ir donde Lázaro, pero cuando llegó ya Lázaro estaba muerto. Entonces, a partir del versículo 11 dice, Juan 11, 11 en adelante. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Noten lo que Jesús está diciendo. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A Jesús que te está diciendo que la muerte es como un sueño? ¿O a un ministro de culto que, enseñado por Satanás, te está diciendo a ti, no, cuando tu ser querido muere, se va para la gloria del Señor? Yo le creo a Jesús. Jesús, mi Señor, me está diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos. Miren el contexto. Tal era el concepto que ellos pensaban que era lo que le estaba pasando a Lázaro, que dicen ellos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús está haciendo un uso metafórico. Dormir es equivalente a morir. Y eso es verdad. Volvemos al punto focal. Cuando usted que me está viendo, no pregunte a los demás, cuando usted que me está viendo, que me está oyendo, está profundamente dormido, ¿tú me puedes decir a mí con convicción de que estás vivo? ¿Tú me lo puedes decir? ¿Te lo puedes decir a ti mismo? Yo no lo puedo decir. Cuando estoy profundamente dormido, no sé de mi existencia. Por eso es comparada la muerte como un sueño profundo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ahora vamos a leer 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 51. Dice así, está escribiendo Pablo, nada más y nada menos que el personaje más famoso e importante para el cristianismo después de Jesús. Ya oímos lo que Jesús dijo respecto a la muerte. Ahora oigamos lo que dice este gran teólogo. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Si yo tomo literalmente esta declaración, Pablo es un soberano mentiroso. Y además de mentiroso, es un exagerado. No todos dormiremos. ¿Cómo que no todos dormiremos? Si todo el mundo duerme, pero Pablo no se está refiriendo al dormir. A ese acto fisiológico no se está refiriendo. Él se está refiriendo a la muerte. Por eso dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Si Pablo está diciendo que los muertos resucitarán, ¿de dónde ha surgido la creencia
de que cuando alguien se muere, se va derechito para el cielo? Si ya está en el cielo, ¿qué muerto va a resucitar acá? Pregúntate tú, ¿quién va a resucitar entonces? Si el que, como enseñan los católicos, o como enseñan los protestantes, que el que se muere se va a las beatitudes del cielo, ¿qué muerto resucita aquí? Vamos al otro. Vamos a leer esta vez en 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 10. Otra vez escribe Pablo y dice de la siguiente manera. Voy a leer del versículo 9 para que el contexto sea más amplio. Quien nos salvó, Jesús, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, y escuchen, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese sí es el que da la inmortalidad, Jesús, pero eliminando la muerte, no en la muerte. La persona que muere no está teniendo inmortalidad. ¿Cómo va a ser inmortal el que acaba de morir? Pero Jesús sí puede dar la vida eterna a aquellos que mueren en Él. Y esa es la esperanza de nosotros. Por eso, una vez más, en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, el concepto de la muerte es comparado con un verdadero sueño. Por eso, la resurrección es una esperanza grande para aquellos que hemos perdido seres queridos. Yo perdí a mi hermanita Denny, perdí a mi abuela. Hemos perdido seres cercanos, amigos. La esperanza de nosotros es que ellos resuciten y oirán la voz del que les volverá a dar la vida para que puedan vivir eternamente con Él. Eso sí es verdadera esperanza y eso sí es un verdadero fundamento bíblico. Hoy es miércoles 5 de junio y el título de la lección es El espiritismo en los últimos días, parte 1. Vamos a ver la primera parte de este tema. ¿Qué es el espiritismo? Lo podemos definir, es una definición que estoy dando personalmente. No he consultado absolutamente ningún diccionario etimológico, es el resultado de mi propia experiencia en el análisis, estudio y comprensión de lo que es este tema dentro del texto bíblico y fuera del texto bíblico. Es la creencia, la práctica y la enseñanza de que el ser humano puede relacionarse con los espíritus incorpóreos o desencarnados de cualquiera que haya muerto. Esa es mi definición de espiritismo. Repito, es la creencia, la práctica y la enseñanza de que el ser humano puede relacionarse con los espíritus desencarnados o incorpóreos de cualquier ser humano que haya muerto. Esa es, grosso modo, la base y definición del espiritismo. Uno de los engaños grandes al que es expuesto aquel que cree que hay vida después de la muerte es que cuando se le aparezca un ser de luz que hable armoniosamente, que hable melodiosa y acompasadamente y que te diga cosas tiernas, tú vas a decir, es imposible que sea Satanás. Hermano mío, nosotros no podemos desconocer que el enemigo tiene poder real. Quiero invitarlos para que me acompañen a leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, y leo el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo he escuchado actores, actrices, cantantes, estadistas, gobernantes, reyes, que dicen haber tenido contacto con el mundo de los espíritus y que se le han aparecido personajes de la historia pasada y con ellos han entablado conversaciones. En mi país existe una actriz muy afamada, la llaman la diva. Aparentemente, según ella, es la única diva que existe en Colombia.
Esta diva, que es una espiritista disfrazada de actriz, dice que tiene contacto constante con los ángeles, que recibe comunicación y revelación de ellos. ¿Qué ángeles la estarán visitando? Quiero decirte también lo siguiente: mucho cuidado con esos predicadores que dicen que nosotros podemos mandar a los ángeles. Amigo mío, no se engañe. Los ángeles de Dios solo obedecen a Dios. ¿Cómo lo sé? Acompáñame en el libro de Hebreos. En el capítulo 1 de Hebreos encuentro la declaración que Pablo, bajo inspiración divina y tomando prestado del libro de los Salmos, dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por otro lado, el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y en otra declaración, el salmista dice también que los ángeles se deleitan en obedecer a Dios. Por eso cuando tu pastor, cuando tu ministro de culto te diga que tú puedes comunicarte con tu ángel guardián, inmediatamente pon pies en polvorosa. O puedes decirle, Señor, está equivocado. Los ángeles no le hacen caso a ningún ser humano. A ningún ser humano. Solo obedecen, y escúchalo bien, solo obedecen a Dios, a nadie más. Porque ellos son sus ministros, no son mis ministros. Los ángeles me cuidan por mandato de Dios, pero yo no puedo decirle a mi ángel guardián, hazme un favor y levanta este carro. No, ellos no me obedecen. Ellos nunca van a entrar en relación conmigo. Nunca entrarán en diálogo contigo porque tú los invoques. Jamás. Si tú invocas a un ángel y este supuesto ángel te responde, puedes estar 1000% seguro que te está respondiendo un demonio y que toma forma de luz, porque ya acabamos de leer que Satanás también toma forma de ángel de luz. Y lo peor del asunto es que no solamente él lo hace. Mira lo que sigue diciendo aquí en el versículo 15. Así que no es extraño, dice Pablo, no te extrañes tú tampoco, si también sus ministros, ¿quiénes son esos ministros? No solamente son sus ángeles, también son los hombres aquí en la tierra que fungen una labor espiritista en favor de Satanás. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Oigan esos predicadores, hablar maravillas de los muertos, hablar maravillas del mundo de allá, cuando eso nadie lo ha venido a publicitar de los muertos. Quienes hablan del mundo de los muertos son los vivos. Todos los que hablan del mundo de los muertos son los vivos. Ningún muerto viene y le echa el cuento a uno qué fue lo que pasó, pero le creen esa mentira. Hermano mío, en los últimos días, oigan esta declaración. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco, él ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Lo conseguirá. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. La gente se está dejando adormecer en una seguridad fatal. Se murió mi ser querido, está en el cielo ya, y yo puedo comunicarme con él. Seguridad fatal. Y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. No es difícil ver entonces cómo miles y miles de millones de seres humanos que viven en el planeta Tierra no entienden el estado de los muertos, y ellos serán fácil presa del engaño maestro de Satanás, en donde él mismo se hará aparecer como Cristo. Eso lo veremos en el siguiente tópico. Para el día jueves 6 de junio, el título de la lección es El espiritismo en los últimos días, parte 2.
¿Cuál es nuestra única esperanza? ¿Cuál es nuestra única salvaguardia en estos tiempos? Creer en la palabra de Dios. Personalmente, yo sí sé que los muertos nada saben. Yo he visto morir seres queridos, los he visto morir, los he visto exhalar el último aliento, lo he visto con mis propios ojos. He estado allí. Incluso realicé la grabación del momento final del fallecimiento de uno de mis seres queridos. Y créanme que yo no pude ver la tal bolita de humo que sale cuando la persona dice que muere. Y de esto se ha documentado mucha cosa. Miren, aquí va saliendo el espíritu de la persona. Va saliendo el alma. Nada de eso existe. La única salvaguardia, queridos, es estar seguros en la palabra de Dios. Yo le creo a mi Dios. Morirás. Pero si mueres, yo te tengo la solución. La resurrección. Esa es la verdadera esperanza. Jesucristo mismo me lo dijo también a mí. Aunque mueras, yo te resucitaré. Eso es esperanza pura. Jesús no dijo, aunque mueras, no te preocupes, te vas derechito para el cielo. Eso no lo dice Jesús. ¿Por qué entonces tu ministro de culto? ¿Por qué entonces las religiones cristianas enseñan lo contrario a lo que la Biblia dice? Simplemente porque están engañadas por el enemigo. En este segmento de la lección, vamos a analizar que el objetivo de Satanás es destruir la esperanza en la resurrección. Por eso se inventó el tema de la reencarnación, que es el segundo aspecto o la segunda forma como los seres humanos conceptualizan la muerte. Casi todas las religiones orientales, las religiones místicas, me estoy refiriendo al budismo, al hinduismo, al shintoísmo, a todas esas religiones de origen oriental, creen en la reencarnación. Esta es, para ellos, la trampa de Satanás. Para ellos, la persona que muere, no muere, reencarna y va reencarnando infinidad de veces. ¿Quién se da cuenta de esa reencarnación? ¿Quién? Nadie. Nadie se da cuenta. Pero se lo creen como una verdad, que hay una reencarnación, porque el diablo ciega el entendimiento. Ciega absolutamente el entendimiento de los seres humanos. Por eso, la destrucción de la esperanza en la resurrección es para el enemigo nuestro muy importante. Si él logra destruir la esperanza en la resurrección, ¿a dónde nos vamos a amparar nosotros? En los sofismas, en las fábulas que él mismo ha inventado. En el último tiempo, Satanás llevará a cabo un engaño fatal y final. ¿Cuál es? El que aparece aquí en Mateo, capítulo 24, versículo 23. Jesús viene hablando de las señales. Luego dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, queridos. Que este es el aspecto preocupante. No serán cosas de niños, serán cosas que tus ojos verán, tus manos palparán, tu nariz olerá, tu oído oirá. Serán señales poderosas. Y si tú crees en que hay vida después de la muerte y se te aparece un muerto haciendo señal, ¿con qué te defiendes tú? Mira este otro pasaje. Lo encontramos acá en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, a partir del versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, ¿es seguro basar nuestra fe en la realización de esos, entre comillas, grandes milagros? No, pero tampoco debemos desconocer que el enemigo común de nosotros tiene poder para realizar falsos milagros. Hoy, el peor de los milagros, o mejor, peor no, el mayor de los milagros que Satanás hará será hacerse aparecer como que Cristo vino. Préstenle atención a esta cita. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder de obrar milagros de los demonios. Los espíritus de los demonios irán a los reyes de la tierra y a todo el mundo
para encarcelarlos en engaños y urgirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán personas que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras, y se lo creerán. Pero el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. ¿Cómo estarás tú preparado para enfrentar eso si hoy tú crees que los muertos no se mueren, sino que quedan viviendo por algún lado? Yo pienso que la lección ha sido extremadamente clara. Si tú sigues en esa creencia, amparándote en retorcer los textos bíblicos, donde hablan de estoy en el espíritu, mal comprendiendo esto, y dejando a un lado los textos claros que te están diciendo el muerto nada sabe. Jesús vino a decir lo mismo. No hay vida después de la muerte. El que se murió tiene que esperar la resurrección. Eso es todo. Esa es la bienaventurada esperanza. Si alguien muere en Cristo Jesús, la resurrección le espera, porque Jesús lo prometió. Hemos llegado al último día de la lección de esta semana, el día viernes 7 de junio, para meditar, para reflexionar, para estudiar. En el transcurso de la semana he mencionado dos conceptos de los tres con los que el ser humano se relaciona con la muerte. El primer concepto, que es el bíblico, es el de la resurrección. Cuando una persona muere, resucitará. El segundo concepto es la reencarnación. Esta enseñanza no es bíblica. La practican los hinduistas, los budistas, los shintoístas, religiones orientales. Y el tercer concepto es la disolución. Esta es la creencia de protestantes y católicos. ¿En qué consiste la disolución? Aquí está mi cuerpo. Cuando una persona muere, el cuerpo se desintegra. Pero como el católico y el protestante creen que en el cuerpo humano existen tres entidades, el cuerpo que se disuelve, por eso decimos disolución, el alma que queda consciente y el espíritu que vuelve a Dios. Entonces, este concepto de disolución no es bíblico tampoco. Este concepto es la base propia del espiritismo, unido con el concepto de la reencarnación. Pregunto a quien cree en la disolución. ¿Tú has visto, has oído, has visto en gloria a uno de tus seres queridos que murió? No, es que yo tuve una visión y vi un sueño. El diablo hace milagros. Te lo mostré en la Biblia. ¿Tú has visto a alguien que se reencarna? No. Vuelvo al punto. La única de las posiciones correctas es la resurrección, porque tiene evidencias. Y la evidencia es lo que la Biblia llama la muerte, comparándolo con un sueño. Cuando tú te duermes profundamente, tiempo después, despiertas, es decir, resucitas. Esa sí es una evidencia que la viven todos los seres humanos, sean budistas, sean hinduistas, sean católicos, sean protestantes, sean lo que sea. Todos los seres humanos viven esta experiencia que Jesús dijo, la muerte es como un sueño. Por eso se nos ha advertido, muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica, como un escrito está, de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Querido amigo, querido hermano, todo está servido.
Tienes a tu mano derecha el poder de Dios. Tienes a tu mano izquierda el engaño de Satanás. ¿A quién le creerás tú? No lo sé. Pero también sé que hoy hay sutiles influencias espiritistas. Hay sutiles influencias espiritistas. No lo dudo. Influencias tales como películas en donde los caballos hablan, los perros hablan, las palomas hablan, donde hay fantasmas, donde hombres se desaparecen y cosas por el estilo. Todo eso va permeando la mente hasta que se vuelve algo tan normal que como yo veo a animales hablando, veo a muertos hablando, me acostumbro tanto que un día un burro me habla y yo le respondo, porque ya es tan normal. Pero los que creen en la verdadera palabra de Dios, los que creen en lo que Jesús ha enseñado, jamás aceptarán que hay vida después de la muerte. La única vida después de la muerte es cuando Jesús nos resucite a nuestros seres queridos o nos resucite a nosotros. Eso sí es vida después de la muerte. Pero ahora nuestros seres queridos duermen y esperan el final llamado de Dios, a la final trompeta. Como dijo el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, que hayamos quedado, seremos transformados y junto con ellos ascenderemos para encontrarnos con nuestro Señor en el aire y así estar con Él para siempre. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga. Aliéntate en la esperanza de que efectivamente tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que venció la muerte, que si tu ser amado está muerto, si murió en Cristo Jesús, resucitará. Muchísimas gracias, apreciados amigos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes una vez más el estudio de esta preciosa lección. Quiera Dios bendecirlos, quiera Dios entregarles a ustedes todo lo que ustedes necesiten. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Si te gustó este video, dale like, compártelo con otros. El título de la lección para la próxima semana es el conflicto inminente. Imagínate tú, el conflicto inminente. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Acompáñeme en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, eres tú el único causante de nuestra existencia. Eres tú el único que puedes dar y quitar la vida. Eres tú el único que puedes resucitar. Gracias por enseñarnos y por ayudarnos a comprender que cuando una persona muere, muere de verdad y que resucitará cuando tú lo resucites, que no hay vida después de muerte. Ayuda a estos amigos nuestros que están confundidos con esto. Ayúdalos a salir de ese error porque están en un error mortal. Gracias por escucharnos. Acompáñanos en el resto del quehacer de este día y de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.